Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo, porque escrito está en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y la escritura nos dice que todo lo que Dios hace es eterno y que sobre aquello no se disminuirá ni se añadirá, como escrito está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14. Allí, queridos amigos, Salomón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha pisado este planeta, con mayor capacidad de comprensión, de sabiduría, de inteligencia, con mayor capacidad de conocimiento en este planeta, el sabio Salomón dice: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, y lo hace Dios. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. El sabio Salomón, poniendo en énfasis
su inteligencia, su sabiduría. He entendido con toda esta inteligencia, con toda esta sabiduría, con todo este poder de raciocinio que Dios me dio, que todo lo que Él hace es eterno y que sobre lo eterno que Él hizo no se le puede añadir ni se le puede disminuir, y Él lo hace para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que han cambiado las leyes de Dios, que han pervertido las doctrinas de la Biblia, de la palabra de Dios, que han desafiado a Dios en su Biblia, en su palabra, y que han matado a todos los que quieren hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del Papa. Queridos amigos, estos hombres no le temen a Dios, están movidos por un espíritu, que es el espíritu de Satanás, para que se impongan y se opongan a Dios. Queridos amigos, eso no lo dice la historia, y eso no lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice que este poder allá escrito está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 4, dice el Señor que este poder, el Papa, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso Él hace se cree con autoridad y se arroga poderes y autoridad que Dios no le ha dado, queridos amigos, para cambiar, pervertir y hacer y deshacer con la Biblia, con la palabra de Dios, y entonces prostituir a un mundo detrás de la idolatría, detrás del culto a los muñecos, a las muñecas, a los ídolos, detrás del culto a los mismísimos demonios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. No fue Cristo, ni los apóstoles, ni los discípulos de Él los que cambiaron el día del sábado al domingo. No fue Jesús, porque escrito está en el libro de Mateo, en los labios de Jesús, dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para quitarla, no he venido para disminuirla, no he venido para añadirle. Dice el Señor Jesús: no he venido a abrogarla, he venido sino a cumplirla. Como cualquier hombre en este planeta, metido en nuestros pellejos, montado en nuestros zapatos para obedecer. Por eso ve que hicieron y deshicieron con Cristo, porque era un hombre común y corriente. Ese no es el hijo de José, ese no es el hijo de María, ese no es el hijo del carpintero. Queridos amigos, lo vieron como esto, pero no vieron que era el misterio de la piedad, el Dios que se hizo carne, como dice Juan 1. Allá el Señor nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o como escrito está en el libro de Primera de Malaquías, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Cristo se hizo carne, el Hijo se encarnó, se humanó, se hizo uno semejante a nosotros, en la misma naturaleza tuya y mía, que siente hambre, sed, dolor, pesar, tristeza. Ese mismo Cristo, queridos amigos, es el que nos dice la Escritura que se hizo ¿qué? Se hizo hombre, el Dios que se hace hombre, es lo que nos dice la Escritura. Entonces el misterio de la piedad es el Dios que se hizo hombre. El misterio de la iniquidad es el hombre que se hace Dios. Es el Papa que se está sentando en el templo de Dios, usurpando la posición de Dios. Es un impostor, queridos amigos, un farsante que está simplemente representando un papel, un drama, que sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dizque con poder para perdonar pecados, cuando la Biblia nos dice que está blasfemando, declarándose que Él es Dios sobre la tierra, cuando la Biblia nos dice que Él es una blasfemia, queridos amigos. Así que no fue Cristo, ni los apóstoles, ni los discípulos los que cambiaron los mandamientos. Fue el Papa, queridos amigos. No fue el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu. Fue el papado, queridos amigos, el que cambió la ley y prostituyó a un mundo en el culto a las muñecas, a los muñecos, a las imágenes, y a adorar en el domingo al dios Sol, al dios Mitra, a Amón Ra, al dios de los egipcios,
a Satanás, queridos amigos. Cuando la gente se va para oír misa entera todos los domingos, como enseña el papado, se van a adorar a Satanás. Y detrás de ellos salen los protestantes que dicen ser cristianos, que dicen ser evangélicos, que dicen ser dizque los santos del Señor Jesucristo, pero solo llevan el nombre de Cristo, pero son siervos fieles de Satanás. Cuando se van a enrumbar allá en el domingo, ¿a adorar a quién? A adorar a su majestad satánica en el día que estableció ¿quién? Satanás. ¿A través de quién? Del Papa. Eso es lo que estamos estudiando, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que el domingo es el falso día de descanso, el sábado es el verdadero día del Señor. Es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, escrita por el dedo de Dios, queridos amigos, y proclamada por la voz de Dios. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia es la ley. Esa no se la inspiró Dios a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún hombre, a ningún ser en esta tierra le reveló el Señor Jesús la ley. Eso la escribió Él personalmente. Escrito está en Éxodo 31, 18. Dice que después de que acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra. Dice, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios, queridos amigos. Así que eso es lo que venimos estudiando. Oiga todas las palabras que contiene este cuarto mandamiento. Como dice el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, la que usted y yo estamos obligados a obedecer, la que usted y yo, nosotros debemos obedecerla si queremos modelar y perfeccionar una vida que le agrade solo a Dios, y si queremos tener parte en el reino de los cielos, si queremos tener parte en el reino de Dios, tendremos que cumplir su constitución. Si usted quiere ser colombiano, libre y sin problema en este país, tiene que someterse a la constitución de este país, queridos amigos. El día que usted se oponga a esta constitución, el gobierno le va a echar plomo. Así, de la misma manera, nosotros tenemos que someternos a la constitución celestial. Si nos sujetamos a la constitución celestial, que es la ley de Dios, queridos amigos, entonces seremos ciudadanos del reino de los cielos, seremos ciudadanos del reino de Dios. Y si no queremos someternos a la ley de Dios, sino que queremos seguir las leyes de Satanás, las leyes de los agentes del diablo, las leyes de los representantes de Satanás, entonces también la Biblia nos dice que nos lloverá fuego del cielo, queridos amigos. Así es simple, así es sencillo. Por eso dice el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no crea en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Así simple. El que quiere obedecer tiene la gracia y la alabanza de Dios. El que no quiere obedecer, pues será quemado y destruido con los pecadores. Oiga lo que dice el mandamiento: acuérdate. Acuérdate del día sábado para santificarlo. El Señor nos está diciendo es acuérdate. Cuando a usted le dicen acuérdate, no es algo que usted ignora, es algo que usted le están diciendo, es un recorderis para que lo recuerde. Esto le dijo el Señor allá al pueblo de Israel en el desierto. 400 años llevaban esclavos en Egipto, queridos amigos, pero ellos no ignoraban acerca de esto, porque lo conocían por la tradición oral de los padres a los hijos, desde Adán, desde Abraham, Set, Matusalén, Enoc, Abraham, Jacob. Ellos conocían todas estas cosas. El Señor simplemente les dice es acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Si tuviéramos bueyes, mulas, caballos, ellos también deben descansar. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el Señor, porque el por qué hay que guardar el sábado, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Dice, por todo esto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué nos dice el Señor? Que el sábado es el recuerdo, de la conmemoración de la obra de la creación. Cada 7º día el hombre debería de ir
a postrarse, a adorar ¿a quién? A su Salvador. El sábado es el único mandamiento que nos dice a nosotros el nombre del legislador que dio esta ley, queridos amigos, lo llama Jehová, que quiere decir sencillamente el Eterno. Y nos dice también el sábado, el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el nombre, el título de este legislador Jehová que dio esta ley. Lo llama el Creador, queridos amigos. Y también nos dice este cuarto mandamiento, es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuáles son los límites de este Jehová legislador, queridos amigos, creador. Nos dice que los cielos y la tierra. Y también nos dice quiénes deberían de ser sus súbditos. Dice todo lo que respira adore a Jehová. Y nos dice también que al único día el cual Dios le puso nombre fue al sábado. La palabra sábado nuestra en español viene de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra Shabbat en hebreo, queridos amigos. Reposo, descanso, parar, cesar de trabajar. El único día, el cuarto mandamiento entonces nos dice también que al sábado fue al único día al cual Dios le dice cuál es el orden entre los días de la semana. Dice que es el séptimo día. No es el primer día como dice el papado, queridos amigos, el domingo. No es el primer día, el domingo, como dice el protestantismo apóstata. Tampoco es el viernes como enseñan los del Islam, queridos amigos, o cualquier día como dicen algunos por ahí que les da por decirlo, queridos amigos. No, el Señor dice que su día se llama sábado, que el solo nombre quiere decir parar, cesar de trabajar, y que es el séptimo, que no es cualquier día como dicen otros, que cualquier día, que todos los días son santos, que todos los días son de Dios. No, para el Señor no. El Señor dice es que son 6 días para hacer lo que nos plazca, pero que uno, el séptimo, es de Él. El mundo no solamente está robando a Dios en su tiempo, sino que está robando a Dios también en su dinero, en sus diezmos y en sus ofrendas. Están usándolo es para enriquecer a hombres mortales, corrompidos, pervertidos e inmundos por lo que hacen, comen y dicen. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Por eso el Señor amorosamente nos invita, y te voy a dar el secreto, querido amigo, del éxito. El secreto del éxito, el secreto de la salud, el secreto de la prosperidad, el secreto de la paz, el secreto de la felicidad y el secreto de la vida eterna. El secreto de todo eso escrito está en Deuteronomio 5:29. Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién? Yo no, porque ya yo he hecho todo lo que quisiera hacer para rescatarlos, traerlos a mí. ¿Quién? Alguien. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Queridos amigos, el secreto de la salud, del éxito, de la prosperidad, de la paz, de la felicidad y de la vida eterna: guardar los mandamientos de Dios, los que están en Éxodo 20, queridos amigos. En Éxodo 20, 3 al 17, no los que cambió el sistema romano papal, que los pervirtió, quitó el segundo que prohíbe adorar imágenes, que pervirtió y adulteró el cuarto que dice que es el sábado y puso a la gente a adorar a Satanás en el domingo, pero quitó el segundo que prohíbe adorar imágenes y prostituyó al mundo detrás de adorar a muñecos y muñecas y pedirle a muñecos cosas hechas por los mismos hombres, dice el Señor, sin espíritu. Tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, orejas pero no oyen, nariz y no huelen, boca no hablan, manos y no palpan, pies y tienen que llevarlos a rastras, andando al hombro, queridos amigos. Dice que ni para hacer bien ni para hacer mal sirven, y que cualquiera que los adore es igual a eso, un tiesto, una cosa ahí que no siente, que no piensa. Eso el Señor dice que Él es un Dios vivo y eterno, y que hay que adorarlo es allá donde Él está en su día, como Él dice. Queridos amigos,
Sean bienvenidos al programa Escrito Está. Quiero recordarles que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. La Biblia se puede entender, es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Nuestro único propósito es ese, queridos amigos, que la gente lea la escritura. ¿Con el propósito de qué? De nosotros entonces rescatar al hombre, recuperar nuestras raíces naturales en Dios y conocer el plan de salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente ¿qué? Totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Ahí le va a aparecer aquí en nuestros caracteres, queridos amigos, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío la historia profética, como hemos venido hablando. Estábamos hablando entonces ayer, queridos amigos, Apocalipsis 13. Estamos estudiando Apocalipsis 13 para darnos cuenta, como ya estudiamos Apocalipsis 14, 7 al 12, entonces ahí donde dice que el Señor, Apocalipsis 14, 9, donde dice el Señor que si alguno adora a la bestia, la más terrible amenaza que el cielo lanza, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro, sin mezcla, sin suavizantes, sin ningún tipo, queridos amigos, de misericordia. Dice vaciado puro y será atormentado por esa ira de Dios. Odia el Señor. Cuando Dios odia, el odio se expresa es con ira. Aquí el Señor nos dice que Él odia al papado, que es la bestia, que Él odia a la imagen de la bestia, que es el protestantismo, porque están enseñándole a la gente engaños, mentiras, porque están llevando a la gente lejos de Él, porque lo están echando a Él y se están poniendo ellos, porque se están enriqueciendo a costa del nombre de Jesucristo. Dios los odia, los aborrece. Eso es lo que nos dice la Escritura aquí, porque Él es un Dios celoso, como nos lo dice Éxodo en el capítulo 34, queridos amigos. Allí nos dice, y eso es lo que venimos estudiando para entender y comprender por qué es que Dios odia al papado, por qué es que Dios odia a todas las iglesias protestantes en esta hora. ¿Por qué? ¿Por qué odia el Señor a esto? Estamos estudiando la historia de los Estados Unidos, es donde llegó el protestantismo y donde el Señor permitió que se desarrollara las iglesias protestantes. Vamos a estudiar entonces inmediatamente, a seguir estudiando Apocalipsis capítulo 13. Estamos entonces en el libro de Apocalipsis 13, ya hablamos ayer cuando leíamos en el versículo 13 que también hace descender señales, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya estudiamos eso, como el Señor Jesús nos dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, allí el Señor Jesús nos dice cómo es que el protestantismo, cómo es que las iglesias protestantes están haciendo llover fuego del cielo. Hablábamos entonces de maravillas, milagros, profecías a la oreja de la gente. Te van a ascender, te van a dar un premio, te vas a ganar, te van a dar riqueza, vas a tener. Todo esto siembra, pacta, que el Espíritu Santo explota. Todas estas engaños y todas estas mentiras, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor Jesús aquí. Esto está en los labios de Jesús, es el que está hablando. Él, el Señor Jesús, en su visión profética, en su omnisciencia, vio lo que estarían haciendo los protestantes en los últimos días. Y dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo el que hace. El Evangelio eterno es un estilo de vida. El Evangelio de Jesucristo es para hacerlo, es para vivirlo, es para incorporarlo en nuestras vidas, es para convertirlo en un estilo de vida, queridos amigos. No es para conocer y tener argumentos y descrestar y yo sé y recitar de memoria salmos y que yo sé la Biblia y que yo tengo, soy graduado en
en divinidades y que tengo teología, grado yo no sé cuánta y que sé y de todo esto. No, queridos amigos, el Evangelio eterno de Jesucristo es elemental, es sencillo. Si fuera por cuestión de estudio y por cuestión de teología y por cuestión de hermenéutica y por cuestión, queridos amigos, de lo que tiene que ver con exégesis y con todas estas cosas teológicas, solo unos cuantos serían cristianos, queridos amigos. Los demás, que no tenemos letra en la cabeza, que no tenemos capacidad para ir al instituto, al seminario, a la universidad a estudiar teología, estaríamos perdidos. Exactamente lo mismo como cuando el Papa tiene su fábrica de santos allá. Solo sus santos son los únicos que son santos. Los demás son cabezas de repollo. Esos no tienen ningún acceso al cielo. ¿Cuándo va a llegar ¿Cuándo le va a llegar la canonización a usted, queridos amigos? ¿Cuándo me llegaría a mí la canonización para yo ser santo? Me llegaría la declaración de que me quemen en la hoguera. Eso es lo que me llegaría a mí. Cuando el Señor nos dice es que el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino. Y sigue diciendo el Señor Jesús las grandes señales y maravillas que Él vio en su visión profética que estarían haciendo las iglesias protestantes. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Ahora, hoy, en el día de ajuste de cuentas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No hicimos maravillas, no mandamos a explotar y a hacer que teníamos el Espíritu Santo, y le dicen a la gente, recibe el Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo, recibe el don de lengua, recibe todo esto. Declaró la palabrita que usan ahora los pastores y todo el mundo, los súbditos de allá, de ese declaro, ordeno, decreto. Todos usan el Espíritu para declaro que vas a ser sano, declaro que el espíritu de pobreza se va a ir, declaro que la miseria sale, declaro que... Y lo otro es que explota cáncer, explota Espíritu Santo diabetes, explota la liberación. Queridos amigos, a Jesús lo acusaron de hacer milagros por el poder de Satanás, como escrito está ya en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 15, dice que por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Eso era lo que le decían a Jesús, que era por Belcebú que él echaba fuera demonios, que era por Belcebú que él hacía sus milagros. Queridos amigos, estos pastores de ahora, por el espíritu de quienes que hacen esos milagros. Cuando el Señor nos dice allí, oiga lo que nos sigue diciendo el Señor, que estarían diciendo todos estos pastores y todas estas pastoras y todos estos profetas y todos estos evangelistas y todos estos que se autoproclaman con esos nombres, queridos amigos, ni saben qué significan esos nombres. Entonces nos dice la Escritura, queridos amigos, que van a hacer ¿qué? Milagros. Están haciendo llover ¿qué? Fuego del cielo, queridos amigos, pero es fuego extraño, es una falsificación del Espíritu Santo. Están usando al Espíritu Santo, manipulando al Espíritu Santo, y no se dan cuenta que no somos nosotros los que usamos al Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo el que nos usa a nosotros, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que nos dice el Señor, que Él no es yo monto mi garaje, mi iglesia, hablo mi iglesia y digo a todo mundo, como hacen muchos, queridos amigos, que reciben poder y le hacen a la gente, la tocan aquí en la frente, queridos amigos, y ¡pum!, la gente se cae. Y otros más graciosos amontonan la gente allá y hacen como cuando un futbolista va a patear un balón, así, dicen, patean así y todo el mundo cae, queridos amigos. ¿Qué poder es ese? ¿Qué obra es esa? ¿Qué hombres son esos los que están actuando allí? Son prácticamente demonios, queridos amigos. El Señor nos dice entonces que entonces les declararé a esos que están haciendo milagros y maravillas y haciendo llover fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Eso es lo que están haciendo las iglesias protestantes. Eso es lo que nos dice allá Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 y 14, queridos amigos, que harían llover fuego del cielo a la tierra. Y nos dice el Señor Jesús, oiga lo que dice el Señor Jesús,
Y entonces les declararé a todos esos milagreros: nunca os conocí. Hicieron maravillas en el nombre de Cristo, echaron fuera al demonio en el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre de Cristo, pero Jesús les dice: es que no los conozco. No sé ustedes, yo a ustedes no los conozco. ¿Por qué no los conoce, queridos amigos? Porque estaban haciendo y están haciendo milagros no con el poder de Cristo, están endosándole a Cristo todos los milagros que hacen con el poder de Satanás, pero solo para atraer. Usan el nombre de Cristo como la miel para atraer las moscas, queridos amigos, a los incautos, a los que van atraídos por el deseo de ver señales, por su codicia, por su ambición de prosperidad. Pero, queridos amigos, el Señor les dice: no los conocí, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Quiero decirles que la palabra hacedores de maldad en el original griego es la palabra anomían, y la palabra anomían quiere decir los que quieren estar sin ley, falta de leyes, desprecio a las leyes, injusticia, maldad, sin ley, malvado, injusto, criminal, no sujeto a la ley de Dios, pagano, desorden, ilegalidad, criminalidad. Eso quiere decir la palabra anomían, hacedores de maldad. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo: apártense de mí, nunca los conocí. Apártense de mí los que quieren estar sin mi ley, los que quieren estar sin mis mandamientos, los que quieren adorar al papado y los que quieren adorar a Satanás. Apártense de mí, no los conozco, porque nunca me metí a esos prostíbulos, nunca estuve allá en medio de esos aquelarres con el diablo, nunca me enrumbé con ustedes, yo nunca estuve metido en esas iglesias, yo nunca estuve con ustedes allá, por lo tanto yo no estuve allí ni los conozco a ustedes. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación profética aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que harían ¿qué? Señales grandes, que maravillas, hacer llover fuego que del cielo. El único que ha hecho llover fuego del cielo es ¿quién? Es Dios, cuando inauguró el tabernáculo. Y ese fuego, hablábamos ayer, tenían que ¿qué? Tenían que cuidarlo 24 turnos al año, queridos amigos, había para cuidar ese fuego. No podían llevar fuego extraño como estos hombres que están llevando fuego extraño. Eso le pasó a los hijos de Aarón, que todos borrachos llegaron allá a encender fuego, y dice que cuando encendieron el fuego se quemaron, queridos amigos. Eso es lo que les va a ocurrir a estos también con su fuego extraño con el que están engañando a la gente. Se van a quemar con su mismo fuego. Y nos sigue diciendo, esto es el protestantismo. Los Estados Unidos, queridos amigos, la única nación declarada constitucionalmente protestante, así la levantó el Señor, como una nación sin papa, como una nación que no debería de tener ninguna intrusión de parte del sistema romano papal, como una nación sin rey, queridos amigos, con un gobierno republicano, no de partido, sino de la esencia del gobierno, de la política. Un gobierno republicano, es decir, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso es que la Constitución de los Estados Unidos comienza diciendo es nosotros, la gente. Así comienza diciendo esa Constitución norteamericana. Nosotros, el pueblo. Our the people, nosotros el pueblo, queridos amigos. Comienza diciendo Constitución norteamericana, y sigue diciendo lo que harían los Estados Unidos. Mire, de perseguidos por el Papa, ahora vienen a ser perseguidores, como nos dice aquí la Escritura. Dice, hablándonos de los Estados Unidos, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, en presencia del papado, en presencia del Papa. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, queridos amigos. ¿Qué es lo que va a hacer los Estados Unidos? Una imagen, se van a convertir en una imagen, en una réplica, se van a convertir en
en una imitación, en un parecido, en una semejanza jerárquica y en cuanto al espíritu de persecución, de tiranía, de intolerancia, de violar todos los derechos y libertades, en eso se van a convertir. Se convirtieron ya porque ya están hablando, como dice el Señor allí, como dragón, como diablo. Ya los Estados Unidos están hablando como diablo. Dice el Señor entonces que harán grandes señales y mandarán ¿a quién? A los moradores de la tierra que adoren al Papa, dice el Señor, y que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Ya sabemos que la herida de espada se le dio al papado en 1798, cuando Napoleón tenía en su cabeza acabar con el papado eternamente y para siempre, queridos amigos. Ese era el ideal, de que el papado nunca más volviera a llevar a cabo sus actividades como papado. Ese era el plan de Napoleón, era acabar con el papado. Pero como Napoleón ni creía en Dios ni estudiaba la Biblia, no había leído aquí en la profecía que dice es que sufriría una herida mortal. Y esa herida que le dio Napoleón, pues le quitaron todos los poderes plenipotenciarios al Papa, perdió todos sus estados pontificios, era dueño de casi media Italia, queridos amigos. Le quitaron todos sus poderes de quitar y de poner reyes, le quitaron todos sus poderes de amenazar a la gente con excomuniones, y vino a ser el papado así hasta que ha ido recuperando desde 1929. La herida está sanando para volver a tener entonces la hegemonía, la supremacía sobre el mundo. Como nos dice, volverá a tener el poder civil en una mano y el poder religioso en la otra, para usarlo para lo mismo que lo usó cuando Europa estaba hastiada, asqueada del sistema romano papal, cuando Napoleón la derribó, queridos amigos, y le quitó todos los poderes. Así nos dice el Señor aquí que harán los Estados Unidos, devolverle ¿qué? Todo eso. Y oiga lo que nos dice la historia profética. ¿Cómo? Hablábamos ayer de el hablar como dragón, y leíamos allí en la historia profética, en la página 495 de la historia profética, que te la envío gratis a tu casa para que la lea con los niños y sepa en dónde estamos, qué es lo que ha sido, qué es lo que es y qué es lo que será, qué le resta a la historia de esta humanidad, queridos amigos, porque profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran. Historia es lo que Dios vio en su presencia, en su visión profética, queridos amigos, que los hombres harían con el tiempo de la gracia que Él les daría. Y la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Oiga lo que nos dice la historia profética, queridos amigos, que el Señor reveló a través de Elena G. de White en los Estados Unidos. Dios le levantó todo, le dejó toda la luz, le levantó el profeta para mostrarles todas estas cosas, lo que iba a hacer esta nación, queridos amigos. Lo más desconocido que hay en los Estados Unidos es la profecía, la profeta que Dios le levantó para que vieran toda esta luz, pero el Señor se ha complacido darlas a nosotros para que creamos si queremos creer. Si no queremos creer, pues no hay ningún problema, queridos amigos. Y oiga lo que le mostró el Señor a Elena G. de White allá, hablándonos de cómo es que el papado va a devolverle la hegemonía al sistema romano papal. Dice, cuando nuestra nación, los Estados Unidos, en sus asambleas legislativas, dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a sus privilegios religiosos, poniendo en vigor la observancia del domingo y constituyéndose en un poder opresor dirigido contra quienes observan el sábado como día de reposo, la que en realidad quedará invalidada será la ley de Dios, y a la apostasía nacional de los Estados Unidos seguirá la ruina nacional, y los eventos finales serán rápidos, queridos amigos. Miren, ¿qué nos dice el Señor? Lo mismo que nos dice aquí. Hablaba como dragón, dice la Biblia. Y ya estudiamos que el hablar de las naciones
Las naciones hablan a través de sus actos legislativos y judiciales, queridos amigos. Y la profecía nos dice que cuando la nación norteamericana en sus asambleas legislativas, el Congreso de los Estados Unidos, imponga leyes dominicales, quitando la primera enmienda que dice de la Constitución norteamericana, el poder del secreto, el secreto del poder, de la prosperidad y de la fuerza de la nación norteamericana, la primera enmienda que dice que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una religión y que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella. Entonces dice aquí que la que quedará en realidad invalidada será la ley de Dios. Esa será la apostasía nacional de los Estados Unidos. Ya dejará de ser una nación norteamericana y vendrá a ser una nación católica, queridos amigos, una nación súbdita del sistema romano papal. Eso es lo que nos dice la profecía que estamos estudiando. Ahora sí, vamos a ir entendiendo por qué es que Dios odia, por qué es que Dios aborrece, por qué es que Dios repudia al papado y a todas las iglesias que dicen ser protestantes, cristianas, evangélicas, cuando Él dice que si alguno adora a la bestia, guardándole su domingo, adorando al diablo y al papa y a su imagen, a los protestantes, a los evangélicos, dice, y recibe su marca el domingo, entonces dice que Él también beberá de la ira, del vino, de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, sin mezcla de misericordia, sin atenuantes. Y dice el Señor que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora sí vamos entendiendo todas estas cosas terribles, todas estas blasfemias, toda esta profanación que hacen de las cosas de Dios, todo este desprecio, el papado ignorante de la palabra y de las leyes de Dios ha hecho y deshecho, inspirado por Satanás. Pero los protestantes que han tenido la Biblia, la palabra de Dios, que han tenido toda la luz, que han tenido más luz que Babilonia para pisotear, que han tenido más luz que Sodoma y Gomorra para aborrecer y despreciarla, queridos amigos, dice el Señor que los odia en grado superlativo, porque han pisoteado su palabra. Vamos entendiendo por qué el Señor los odia y los aborrece. Y mire qué más, mire lo que más dice, cómo hará esa réplica, cómo hará el papado esa imagen, cómo se va a hacer esa imagen, cómo es que los Estados Unidos van a imponer el culto de adoración al Papa el domingo a todo el mundo, como nos dice aquí la Escritura, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, al protestantismo, para que la imagen, es decir, los evangélicos, los protestantes, hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, queridos amigos, a todo el que no la adora al papado, es decir, a todo el que no guarde el domingo, que es la marca de autoridad del sistema romano para imponer días de culto y de adoración. Entonces dice que le viene ¿qué? Le viene muerte, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia profética. Y mire qué más nos dice, qué es la imagen de la bestia. Aquí en la página 496 de la historia profética dice, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es? Oiga, nos dice aquí en la página 496 en la historia profética, te la puedo enviar gratis, sin ningún costo adicional, queridos amigos, gratis, totalmente gratis. Tu dirección y a vuelta de correo te llega la historia profética, lo que fue en la antigüedad, lo que fue en la historia contemporánea, lo que estamos viviendo y lo que será en lo porvenir. Porque el pasado es historia, el presente es pasado y el futuro, queridos amigos, como dice Hebreos 11:1, lo que se espera es una realidad mental practicando, es probado lo que no se ha visto. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se la formará? Dice, la imagen es hecha
por la bestia de dos cuernos, es decir, los Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia, es decir, del papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. ¿Cuáles eran los rasgos característicos del papado? Dice, cuando la iglesia primitiva, la de Cristo y sus apóstoles, se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu con mayúscula y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil, buscó a los emperadores, buscó a los césares. El resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba al poder del Estado, a los políticos, y se servía de los políticos para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Es decir, los que querían hacer la voluntad de Dios, los que querían obedecer los mandamientos de Dios, los que querían ser guiados por la palabra de Dios, a eso los declaraban herejes y los quemaban junto con la Biblia y, queridos amigos, los torturaban, y todo esto para meterle miedo a los otros. Por eso el sistema romano y papal se inventó el lema en la Edad Media, en la época de la Inquisición: extra ecclesiam non salus est, que quiere decir fuera de la Iglesia Católica nadie se salva. Ese era el lema. Dentro de la Iglesia Católica todo el mundo se salva, fuera de la Iglesia Católica todo el mundo se pierde. Y con eso el mundo que temblaba, y si no lo excomulgamos, y ahorita hablar de excomunión pues era decir que ya no tenía parte con Dios, que estaba desechado por Dios, que era aborrecido por Dios, y con eso atrajeron a la gente, la entramparon, la encadenaron al carro del engaño y de la mentira y de la inmundicia y de la perversión y de la inmoralidad sexual y de todo lo que es el sistema romano papal. Saqueó las naciones, se robó todo el dinero del mundo. Queridos amigos, como nos dice aquí, se valían ¿qué? Dominaron ¿qué? El poder civil, el gobierno civil. ¿Para qué? Para de esa manera, queridos amigos, imponer sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ahora nos dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso, es decir, los protestantes, las iglesias evangélicas, deben dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, a los políticos, al Congreso, a la Cámara de Representantes, que la autoridad del Estado sea entonces empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Y nos dice, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia que el papado. Y nos dice entonces, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrolló cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, queridos amigos. El domingo, leyes dominicales, y cómo nos dice la escritura que van a imponer eso, queridos amigos. ¿Cómo va a ser el tema? Mire, estamos aquí en la historia final, ya queda poquito, ya vamos por aquí. Faltan unos poquitos capítulos para terminarse la historia del mundo, queridos amigos, para cerrar la historia final. Oiga cómo nos dice la profecía que va a hacer eso allá, la historia profética, gratis para ti, para que lea con los niños, con nuestros jóvenes, papá, mamá. Dice allá en la página 650 de la historia profética lo que vio, lo que mostró el Señor a Elena G. de White, cómo sería y se haría todo esto. Dice, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán en los Estados Unidos para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, es decir, al soborno, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras, con amenazas. Te vamos a excomulgar, te vamos a meter a la cárcel, te vamos a condenar. Oiga lo que sigue diciendo.
La corrupción política que está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. La corrupción política es la que ha hecho perder, ¿qué? Ha hecho perder el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y sigue diciendo, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Cómo es que lo van a hacer, queridos amigos? A populismo, queridos amigos. Usted sabe que los políticos no se embarcan en aprobar una ley si eso no les da votos. Si no les da votos, se abstienen de votarla, no se aparecen al recinto para votarla, porque eso no da votos. Aquí nos dice que por una ley populista, por un fervor populista, dice, asegurándose del favor populista, doblegándose a las exigencias populistas, populares, que a todo mundo le agrade, que todo mundo lo quiera. Cuando todo mundo lo quiere, entonces ellos sí votan y salen mostrándose, estamos del lado del pueblo. Una ley que imponga, ¿qué? La observancia del domingo. El papado y los protestantes van a querer esa ley dominical, el mundo la va a querer, ahí sí la van a votar rapidito. Los senadores y los representantes en las cámaras y en los congresos de los Estados Unidos, dice, la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será respetada, queridos amigos. Ya se acabará la libertad de conciencia en los Estados Unidos, como estamos viendo ya la libertad de prensa, la libertad de religión, todos esos derechos se acabaron en los Estados Unidos, queridos amigos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En qué se va a convertir los Estados Unidos? El protestantismo de los Estados Unidos se van a convertir en una réplica, en una imitación, en un parecido, en una semejanza de la jerarquía del sistema romano papal, y van a tener el mismo espíritu que ha tenido el sistema romano papal y que tiene el sistema romano papal, de perseguir, de tiranía, queridos amigos, de violar todos los derechos y libertades de los hombres. Eso es lo que nos dice la Escritura y la profecía, y para allá vamos. Y dice que vendrá el tiempo en que, ¿qué? En que matarán a los que no quieran, queridos amigos, a los que no quieran someterse a las leyes de los hombres. Oiga lo que nos dice en la página 663, que viene al mundo allá en los Estados Unidos. Estamos en el final de la historia, 663. Oiga lo que nos dice página 663. Dice, el mensaje final de Dios, dice el capítulo: mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. O sea, el domingo es un poder que está en oposición a Dios. Dice, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. La humanidad quedará partida en dos: los que obedecen a Dios, los que adoran a Dios, y los que obedecen a Satanás, los que adoran a Satanás. Así quedará la humanidad, porque no se olviden que el conflicto entre Cristo y Satanás ha sido por la adoración desde el cielo, y el Señor dejó un día para que se lo adorara a Él, el sábado. El sábado es mi día, dice el Señor, es el séptimo, y allí adorarlo a Él. El diablo, para competir con Dios, impuso el domingo, y el mundo entero se ha ido detrás de Satanás. Y nos dice entonces, queridos amigos, la Escritura, que finalmente llegará la ley de muerte. Mandará a los Estados Unidos y el mundo entero, los políticos del mundo, a matar a todo aquel que no adore ¿a quién? Al papado, a la imagen, al protestantismo, como escrito está en Apocalipsis 13:15. Queridos amigos, vamos a seguir estudiando esto
que cada día se pone más apasionante, queridos amigos. Este tema me apasiona enseñarlo y compartirlo con todos nuestros televidentes, porque nos están hablando de lo que está ocurriendo y ocurrirá en los últimos días. Estas son la última amonestación para la humanidad. Quiero decirte, querido televidente, te envío gratis la historia profética. Trae los niños, trae los jóvenes, librémoslos de la drogadicción, del engaño, de las mentiras, de todos los sofismas que el diablo tiene, de todos esos cantantes, actores, actrices, futbolistas que los tienen imbecilizados, estupidizados. Los jóvenes están gastando su dinero, enriqueciéndolos, endiosándolos, y ellos están siendo degradados y arruinados física, mental, espiritual y económicamente. Abra la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.